Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos del grupo de WhatsApp y también a donde quiera que llegue este audio estudio que vamos a compartir en esta tarde. Primero que todo, agradecer al creador la oportunidad y el tiempo que usted va a prestar en oír este audio. Estos audios son voluntarios, no hay aquí ninguna obligación, es totalmente gratuito y uno nunca tiene que despreciar de repente una palabra que probablemente pueda aclarar dudas, ¿ya? Estamos a las puertas de entrar al 9 de Av, más conocido como Tisha B'Av, el noveno de Av, que es el 9 del día, es el noveno día del mes de Av, que en este caso corresponde al mes de agosto. Y una de las cosas y una de las calamidades que más se toma en cuenta es que el Creador permitió que el extranjero, el babilonio, el romano, incluso el griego, profanaran su templo. ¿Por qué? Por el pecado, por la transgresión y un montón de situaciones que ya hemos estado viendo y que hoy día, hermanos, vamos a hablar acerca de un audio estudio que me encantaría que pudieran prestar mucha atención de lo que vamos a estudiar. Hoy día vamos a hablar un poco, porque este es un tema muy amplio, vamos a hablar acerca de la gran ramera del Apocalipsis. Cualquiera de ustedes, hermanos, que han oído mucha teología, escatología, de los principales, no sé cómo llamarlo para no ofender, hermano, pseudo escatólogos, pseudo predicadores, que es una palabra liviana. Lo que pasa es que este día es complejo poder decir a veces todo lo que uno quiere, pero netamente lo digo no de manera violenta ni tampoco con odio ni con rabia, sino que lo hablo para que haya una gran diferencia en que un verdadero expositor, un verdadero investigador de la escritura jamás va a atreverse a decir esto significa esto y prácticamente dogmatizar una interpretación de la Biblia. Cuando hablamos de la gran ramera, estamos hablando de un misterio. Cuando hablamos de anticristo, hablamos de un misterio. Al hablar de la gran ramera que se sienta en las 7 colinas, la mayoría de las personas, y sobre todo esta gente que ha hecho predicaciones, conferencias, ha dicho que la gran ramera es la iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia católica, apostólica y romana, el Vaticano. Y la verdad es que mirándolo bajo la perspectiva hebrea, que es la perspectiva original del tema, estamos seguros en un 95% que esa es una afirmación totalmente equivocada y errada de la interpretación correcta de la Biblia, mis hermanos. Y tenemos cómo poder fundamentarlo. Toda la honra y la gloria es para el Creador. Tampoco estamos diciendo que usted crea o nos crea decir que nosotros tenemos la verdad absoluta. No, no, para nada. Porque partiendo del Apocalipsis 17 y 18, ya me está hablando de 2 Babilonias y se tiende a confundir con una sola. Yo me atrevería a decir que existen incluso hasta 3 Babilonias. Hay una Babilonia militar, una Babilonia religiosa y hay una Babilonia comercial. Y algunos han estimado que hay una Babilonia política en el mundo. La escritura en el libro de Apocalipsis me habla en 2 aspectos, uno en el capítulo 17 y el otro en el capítulo 18. Cuando la escritura me habla acerca de la Gran Babilonia, me dice inmediatamente que estamos hablando de algo de confusión.
el origen de Babilonia es Babel, y Babel es una traducción que esconde muchas cosas. La Biblia nos enseña que dice que es de la palabra confusión, experta en confundir, esa es la verdad. Babilonia es experta en confundir y hacer creer a la gente como que fuera una prestidigitación. Es como un ilusionista que por un lado está haciendo un truco con una mano y con la otra, yo sin darme cuenta, realmente es donde está haciendo el verdadero truco. Y cuando nosotros empezamos a observar que durante miles de años esta entidad o esta forma llamada Babilonia es experta en poder confundir las mentes de la gente. La Iglesia Católica Apostólica y Romana es una hija de la Babilonia, partiendo que la escritura me habla que ella tiene un nombre en su frente y dice misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Lo plantea así y lo dice así. Cuando nosotros empezamos a observar la descripción profética y la descripción simbólica que tiene esta Babilonia, nos habla que es una mujer. Y no es porque el texto insinúa que tenga algo en contra de la mujer, ¿ya? Sino que a lo que se refiere es que es un poder muy grande, porque también el creador tiene una esposa y tiene una novia. Y en estos momentos estamos siendo preparados para ser la novia del Cordero y es también muy poderosa, muy grande. ¿Por qué lo habla la escritura como en un tono femenino? Es porque la mujer tiene un poder muy grande. La mujer tiene un poder que si lo sabe controlar y lo sabe manejar, podría hacer descender la presencia divina a la tierra partiendo por el hogar, partiendo por la casa. Es intuitiva, una mujer bien conectada a la presencia divina, es una mujer, es un instrumento del Creador muy poderoso y que puede traer grandes bendiciones y por ella el Creador refleja la misericordia y el afecto y el amor y la dulzura. Por otro lado, si la mujer no fuera así, se puede transformar prácticamente en lo que llamaríamos nosotros los misterios de la brujería. Y usted se pregunta por qué. Porque una mujer, cuando está conectada al Creador, bendito sea, sus palabras incluso son proféticas. Y cuando una mujer está desconectada de la presencia divina, sus palabras se convierten en maldición y se cumplen. Por eso los hombres, los varones, tenemos que estar siempre pendientes de hacer feliz a nuestras esposas y amarlas, respetarlas, cuidarlas, porque la gran mayoría de la verajá, de las bendiciones, es por causa de la mujer y no por el hombre, es por la mujer. Y usted se pregunta qué tiene que ver este tema con Tisha B'Av o el 9 de Av. Es porque una de las cosas, y esta es una de las recomendaciones que quiero compartirle, hermano, que en Tisha B'Av uno puede leer los capítulos del libro de Lamentaciones de Jeremías. Y este estudio está basado en un análisis, porque la expresión que habla el primer capítulo del libro de Lamentaciones tiene que ver con el texto que dice: ¿cómo está sentada, solitaria la ciudad populosa? Se ha vuelto como viuda la grande entre las naciones. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Hoy día los sensacionalistas
dicen, no, que la Iglesia Católica es la madre de la ramera. Yo le diría, si escuchan este audio, tenemos suficiente base para decir que están muy equivocados y que realmente es un tema que es muy peludo, y digo así, hermano, porque cuando hablo de cabellos o de pelos, y digo peludo, es porque estamos hablando de un crecimiento acelerado de lo que significan las compuertas. Ustedes sabían que el cabello, en hebreo, cabello se dice searim, y cuando yo lo leo de otra manera con las mismas letras, shearim se dice compuertas, puertas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es cabello? Cabello es un radar. Entonces, imagínate tú por qué al analizar el pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 17 y Apocalipsis capítulo 18 me está hablando acerca de un misterio. Si fuera algo así que todos dijeran, ah, mira, la Iglesia Católica es la gran ramera, no sería ningún misterio, porque eso incluso hasta lo saben los niños chicos. Los niños chicos hablan, podrían deducir, ah, mira, esta es la gran ramera, pero ya me está hablando de un misterio. Y cuando esto lo planteé en una congregación, hermanos, en una congregación judía cristiana, casi, casi me echan, hermano. Y yo les dije, mira, vamos a estudiar con la escritura, y en ningún momento planteé de que yo tenía la razón. Es solamente ampliar la mente, porque probablemente la experta en confundir, que es la Babilonia la Grande, estamos hablando de experta en poder confundir la mente y la interpretación de las personas para enfocar realmente la vista y la mirada donde no estoy pendiente. Esa es la verdad. Primero, cuando yo hablo y veo y estudio la descripción que Dios le da a esta mujer que sale del desierto, me está diciendo inmediatamente que el lugar de donde está apuntando esta mujer es precisamente en el Medio Oriente. Y no me habla de una visión europea. Está diciéndome claramente que hay un tema que es del Medio Oriente y que está rodeada por 7 montes, que algunos piensan que son las montañas de Italia, cerca del Vaticano hay 7 montes, pero ustedes sabían que en el Medio Oriente también hay 7 colinas, y estas 7 colinas se encuentran en Jerusalén, en Israel. Entonces usted ya creo que me está entendiendo a qué voy. ¿Cómo podemos saber nosotros que la Babilonia no es la que todos creen? Y esta es una interpretación, porque aquí me está hablando el capítulo 18 de otra Babilonia. O sea, podríamos decir que hay dos Babilonias, que las dos trabajan a la par. Una se encarga del comercio, una Babilonia comercial y una Babilonia que tiene que ver con la riqueza, con el oro, con la venta de esclavos, con las joyas, que yo ni me puedo ni siquiera imaginar que hoy día hay una esclavitud y que nadie quiere hablar porque todo hace la vista gorda. Y cuando hablamos de una Babilonia comercial, política, perfectamente encaja el calendario, digo, iba a decir, sino que encaja perfectamente con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Hay esclavos, por si ustedes no lo saben. Esos países, cuando hablan acerca del desierto, que tienen grande riqueza, está hablando del oro negro, del petróleo. Pero por otro lado, estamos hablando de una Babilonia religiosa que es un misterio,
porque se camufla dentro de las otras Babilonias. Y estamos hablando, hermanos, que por eso le digo yo que este tema sacó roncha, hizo escozor. Es que mi planteamiento fue acerca del Israel pagano. Y tengo cómo demostrarlo. ¿Cómo? La Escritura, cuando me dice que Israel, el pueblo de Dios, iba a ser un pueblo kadosh, en hebreo se dice kedushá. Y eso significa sagrada, significa apartada. Kedushá, santidad, está hablando del pueblo de Israel que es llamado para la santidad, es llamada para apartarse de todo lo que sea mundano. A eso apunta. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar que de la misma palabra kedushá también se puede pronunciar kedeshá, faltando una sola letra hebrea, y estamos hablando de una prostituta sagrada. Y usted dice, pero ¿cómo? A ver, kedushá, que es santidad, se puede pronunciar kedeshá. Y eso significa prostitución sagrada. Sagrada entre comillas, porque no tiene nada de sagrado. Y era el nombre que se le daba a la prostitución que tenía que ver con lo religioso. Y nosotros al analizar la escritura en el libro del profeta Ezequiel y la escritura en el profeta Jeremías, nos vamos a dar cuenta de que hubo un culto en Israel y principalmente en Jerusalén, en el templo, de una prostitución sagrada. Sagrada entre comillas, porque no tiene nada de sagrado, sino que ellos tomaron un culto idolátrico extraño que tenía que ver con la sexualidad y cómo poder dar vuelta a los hombres de poder para manejarlos y controlarlos. Cuando nosotros estudiamos por qué el Creador permitió que Babilonia viniera a destruir el templo en la época de Nabucodonosor, estamos hablando de que el Creador levantó a sus profetas para denunciar un extraño culto mezclado con la sexualidad y con toda abominación que tiene que ver con derramamientos de sangre y rituales. Por eso que la Biblia en Apocalipsis dice que es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque la descripción que le da el libro de Apocalipsis a esta mujer ramera, Kedeshá, que se escribe igual que la palabra Kedushá, que es santidad. El Creador a nosotros nos está llamando a salir de la prostitución. En el estado de prostitución espiritual que se llama Kedeshá, Él nos agrega una letra más y nos transforma en ser Kedushá, santidad, apartado, salir de ese sistema idolátrico. Y hoy día hay un ritual, hay un honor que le da la gente con respecto a la sexualidad desenfrenada. Para ello es una religión. Hoy día la gente, hermanos, yo les digo, yo no estoy acá, y siempre digo esta palabra, yo no estoy, hermanos, sentado en la silla del juez, ni para juzgarle a usted, ni criticarle, sino para decir lo que la Escritura dice, simplemente. Donde yo más vi degeneración con este tema de la sexualidad fue precisamente en la religión, principalmente en la iglesia evangélica. Porque esa asociación que le da la Biblia a que, por un lado, estamos en el mismo lugar físico, por un lado hay pastores, hay obispos encargados, líderes de jóvenes, que cantan alabanza, lloran y se prestan para poder hacer culto y rendirle culto a Dios. De pronto tienen una doble vida y dentro de la misma congregación hay un brote de fornicación, hay un brote de adulterio, hay todo pasando, todo permisible.
Incluso hoy día nosotros hemos visto matrimonios arreglados porque la señorita quedó embarazada y para que el joven que era corista o que era eh, oficial no anden hablando mal, entonces hagámoslos que se casen y tapamos con la alfombra el polvo y la basura que está acumulándose dentro de estos recintos. Cuando uno estudia acerca de Apocalipsis capítulo 17, la descripción que Dios le da a través de su ángel a su siervo Juan en esta visión apocalíptica, dice que la mujer usa joyas. Y los nombres de las joyas que aparecen mencionadas son las mismas joyas que el sumo sacerdote tiene en la época cuando el Creador estableció el sumo sacerdocio y el culto sagrado, el de verdad. La ropa, la vestimenta del Cohen Gadol o del sumo sacerdote, como nosotros le podríamos llamar, las piedras que tiene incrustada en el pectoral, en el Hoshen, y los colores púrpura, azul y carmesí, son los mismos colores que en Apocalipsis describen a la mujer ramera que dice que se sienta a controlar y a prostituirse y a fornicar con los reyes de la tierra. En otras palabras, mis amigos, estoy hablando no del Israel sagrado, estoy hablando de un Israel prostituido. Dije en el audio estudio anterior que hoy día las páginas de judaísmo empiezan a hacerse la víctima porque todo el mundo le ataca, todo el mundo habla mal de los judíos, todo el mundo le odia a los judíos, todo el mundo los masacra, los tortura. Pero cuando yo empiezo a ver la escritura y me doy cuenta de lo que realmente es la verdad, es que Israel, me refiero el Israel corrupto, hizo peores abominaciones. Y por eso que Dios mandó al enemigo. Cuando tú empiezas a hacer un estudio exhaustivo, con paciencia, con detención y sin prejuicio religioso, sin dogma, te vas a dar cuenta que la descripción del sumo sacerdote que Dios habla en los 5 primeros libros de Moisés son la misma descripción pero en versión femenina de la gran ramera de Babilonia. ¿Y por qué Babilonia? Porque la mayoría de la gente sitúa a que Babilonia estamos hablando del imperio babilónico. Sí, eso se podría llamar reminiscencia, pero Babilonia no es solamente el nombre de un país. Babilonia es un código espiritual, hermanos. Es lo mismo que nosotros hablamos de un apellido. ¿Mm? Por ejemplo, sin ofender a nadie, ya no se sientan tampoco ofendidos. Por ejemplo, si hay un apellido que se llama, supongamos, hay un apellido que se llama Pérez, por ejemplo. Pero ¿cuántas personas tienen ese apellido? Miles, po. No está hablando de un sujeto. Al punto que quiero llegar, mis amigos, es que Babilonia es un apellido, para que usted me pueda entender. No es un sujeto, no es el nombre, es el apellido de esta supraorganización, de esta suprarreligión que mezcla los instintos sexuales eróticos con espiritualidad. Por eso que en hebreo la palabra kedesha, que es la prostituta dedicada a los religiosos, mejor voy a decir prostituta religiosa para que no se malinterprete, porque realmente kedesha significa prostituta sagrada, significando, o sea, significado que está representado a un culto que se celebró en la antigüedad, donde mujeres ofrecían un servicio sexual
para que los hombres se apegaran a ese estilo y a esa religión, que era la religión de los misterios. Entonces vamos a poner que Kedeshá es prostituta religiosa, para que no haya confusión. Y la palabra Kedeshá le falta una letra más para que se convierta en Kedushá, que es santidad, que es la que Dios le dice que toda persona que quiera acercarse a Él tiene que ser Kedushá, apartado, santo, sagrado para Él. Pero cuando nosotros nos apartamos del Creador, automáticamente se saca una letra y nos transformamos, en vez de Kedushá, nos transformamos en Kedeshá. Hoy día, mis amigos, cuando analizamos Apocalipsis 17, Lamentaciones capítulo 1 y los libros de los 5 primeros libros de Moisés, nos vamos a dar cuenta de que la mujer, la ciudad populosa, la viuda, la grande, la madre de la ramera, está hablando de una Jerusalén y de una Israel totalmente corrupta. Y habla acerca de la madre de las rameras, y hoy día vemos a la religión católica, apostólica, romana, evangélica, protestante, luterana, anglicana, testigos de Jehová, mormones, y vemos todas las hijas que están en la misma sintonía. ¿Usted escuchó hablar de la parábola del hijo pródigo? Dice que uno de sus hijos, del hijo que le pide la herencia a su padre, le dice, dame mi herencia. Y siendo que la herencia se la tenía, o sea, en Israel la herencia era cuando el papá fallecía, cuando partía de este plano. En otras palabras, cuando el papá moría en este plano terrenal, recién la herencia está activada para los hijos. Y cuando un hijo le está pidiendo, dame la herencia al padre, quiere decir que él está considerando a su papá muerto. Y dice que esa riqueza la gastó con rameras. Así dice el texto, así lo dice, claro. Dice que este texto nos revela que este hombre le pidió a su papá su herencia porque lo consideró que para él ya estaba muerto. O sea, en otras palabras, al padre le dice, yo no quiero saber de ti, yo quiero mi herencia, quiero mi parte. Y dice que malgastó y gastó todo el dinero y toda la herencia con rameras, dice. Y estamos hablando de religiones. Ramera es un simbolismo que quiere decir religiones. Y las religiones son las que te sacan y te roban ese dinero y todo lo que el hombre posee. Lo que es más valioso, aparte del dinero, lo más valioso es la unidad familiar, el tiempo, el amor. Las religiones se han encargado de robarte a ti el tiempo, de robarte el amor, de robarte los recursos materiales, de robarte tu mente. Eso es lo que hace una religión, es robar tu mente. Y la persona que no se ajusta a lo que dice la organización o la religión institucionalizada, terminas por prostituirte religiosamente. Yo conozco muchos casos de eso. Hombres que prefirieron guardar silencio para no hablar lo que la escritura dice. Mucha corrupción hay en la religión. Y lo digo con todas sus letras, sin que se me caiga nada en la cara. Hoy día puedes ver pastores, líderes, hombres corruptos, vinculados a problemas sexuales, que le gustó a una hermana y ya él, si lo hace el pastor, todos los demás lo hacen. ¿Sí o no? Claro, hermano. Insisto, no estoy juzgándote, hermano. No podría hacer eso. No debo hacerlo. Aquí estoy hablando de lo que la escritura me dice de por qué se destruye una casa espiritualmente hablando.
y sobre todo el culto religioso que vincula a esta gran ramera que utiliza las ropas sacerdotales. Es cosa de que usted investigue, es cosa de que usted vea Apocalipsis y vea la ropa, cómo la describe el creador a esta mujer, y es ver la ropa del sumo sacerdote. En otras palabras, que la prostitución está vinculada con la religión en esta entidad llamada Babilonia. Hoy día nosotros vemos degeneración, hombres degenerados, mujeres degeneradas, todos tapándose bajo la cubierta de que Dios lo permite. Lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel, y el Creador durante 400 años le dio plazo a Israel para que se arrepintiera. Por eso que en el libro de Lamentaciones, que es el libro que se lee en Tisha B'Av, el 9 de Av, por favor, hermanos, si usted quiere, puede en este día leer aunque sea un capítulo. Porque aparte que sucede algo curioso, que el libro de Lamentaciones tiene 5 capítulos, haciendo referencia a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y es tan fuerte que el primer capítulo tiene 22 versículos, haciendo referencia a las 22 letras hebreas. El segundo capítulo de Lamentaciones también tiene 22 versículos que hacen referencia a las 22 letras hebreas. El tercer capítulo tiene 66 versículos y eso ya te llama la atención. El cuarto capítulo tiene 22 versículos haciendo referencia a las 22 letras hebreas. Y el quinto capítulo de Lamentaciones también tiene 22 versículos que corresponden a las 22 letras hebreas. ¿Qué está diciéndome a través del libro de Lamentaciones? Con que tiene 22 más 22 es 44, que es la gematría de la palabra sangre. Y es curioso que el número 66, que habla en el capítulo 3, 66 es un valor gemátrico en hebreo que viene de la palabra ganús, que significa algo así como secreto escondido o ocultismo. Ocultismo no en el sentido malo, sino que ocultismo en el aspecto de esconder un secreto. Y después nuevamente viene el 22 en el capítulo 4 y en el capítulo 5, nuevamente para formar sangre. O sea, aquí está diciéndome que yo tengo que usar una mente espiritualmente avanzada para comprender completamente qué es el libro de Lamentaciones, y por eso que los sabios de Israel recomiendan que en el 9 de Av, por último, lea un solo capítulo para darme cuenta de algo. ¿Qué aspecto tengo yo? Nuestro cuerpo es un templo. Nuestro cuerpo es el recipiente para la gloria divina. Nosotros somos los que lo profanamos. Hoy día nosotros estamos viendo una degeneración, y ustedes bien saben a lo que me estaba refiriendo delante. Hoy día hay hombres y mujeres que tienen este problema de justificar los adulterios y las fornicaciones. Y yo recuerdo muy bien en una iglesia cuando el pastor recomendaba que los jóvenes, para que no hubieran embarazo, usaran preservativos, cuando el problema venía de raíz. El problema viene de fondo. ¿Por qué no le enseñáis a los jóvenes y a las señoritas a controlar sus deseos sexuales? Porque hay todo un tema que sí se puede, hermano. Pero la iglesia no quiere hacer eso porque les conviene que la gente peque, porque de esa forma te esclavizan. El chantaje
del pecado. Mientras más peques, mejor para ellos, porque así te tienen amarrado, te tienen esclavizado, te meten miedo, un círculo vicioso. Eso es prostitución religiosa. Y si tú no te ajustas a lo que ellos dicen, entonces Dios te va a poner la mano, porque estos tipos son muy buenos para hacer sentir a la gente que no valen ni un peso, y son súper atrevidos, y más encima ellos están con las fecas hasta el cuello, pero son capaces de abrir su boca para decir que Dios te va a poner la mano a ti por hacer las cosas bien. Y les pido disculpas si soy tan gráfico en poder decirles esto. Cuando hablamos de la madre de las rameras, estamos hablando de las rameras religiosas que hoy día tienen al hombre y a la mujer cautiva. No los dejan pensar. ¿Por qué les hablo de la gran ramera del Israel corrupto, de la Jerusalén corrupta? Porque Apocalipsis dice que a Jerusalén Dios le llama Egipto y Sodoma. En algunas versiones dice Egipto y Babilonia. A Jerusalén, por hermano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Acá ocurre que la gente tapa el sol con un dedo y dice, no, es que Israel es el pueblo de Dios. Hermano, usted no puede hablar mal del pueblo de Dios porque el pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Entonces, anda a decirle tú eso al profeta Jeremías, anda a decirle eso al profeta Ezequiel, anda a decirle eso al profeta Daniel, anda a decirle al profeta Isaías, anda a decirle a Ageo, a Amós, a Miqueas, a Habacuc, a Sofonías, a Zacarías, a Malaquías, díceselo a ellos. Ellos fueron los que denunciaron las atrocidades y el pecado a Israel. ¿Qué hicieron? ¿Fue a Zacarías o a Malaquías, a uno de esos grandes siervos que lo asesinaron porque él denunció las cosas corruptas del templo? Si los profetas sagrados de bendita memoria, que la paz sea sobre todos ellos, en este momento, si fueron ellos los que denunciaron el pecado de Jerusalén, ellos fueron los que Dios utilizó para hablar de las abominaciones, y está escrito en la Biblia, así que no me pueden decir, ay, es que usted no puede hablar mal del pueblo de Dios. Jeremías habló contra la corrupción, Ezequiel habló contra la corrupción, Isaías habló contra la corrupción del pueblo. ¿Qué viene hoy día a hacerse, como se dice, generación de cristal, de que no pueden hablar mal de Israel o de Jerusalén denunciando sus abominaciones? Incluso a Juan, el discípulo del Mesías, viene a decirle, mira, esto es lo que está pasando en el pueblo. ¿Por qué tan diplomático, hermano? Hermana, ¿por qué tan diplomático ay, no, hermano, no. Usted no puede hablar mal del pueblo de Dios, hermano. ¿Ah, no? Yo lo leo clarito aquí en el libro del profeta Jeremías, en el libro de Ezequiel. El Creador, bendito sea, a nosotros nos da la Sagrada Biblia para observar la maldad que el pueblo tiene. Yo, coloquialmente hablando, les digo a la gente, ¿por qué tan fifí? ¿Por qué tan de cristal que no le pueden decir nada? ¿Que ya se va a sentir ya? Si vinieran los profetas en esta época, hermano, provocarían tsunami, terremoto, hermano.
El misterio de la gran ramera, hermanos, es el misterio de que la conformación de la palabra Kedeshá es una imitación de la palabra Kedushá. Esto quiere decir que la gran abominación siempre va a estar al lado o apegado de alguien que se quiere consagrar, partiendo por ahí. Cuando tú te quieres consagrar al Creador, cuando yo me quiero consagrar al Creador, lo primero que me va a atacar esta prostitución religiosa es que yo caiga bajo mi instinto y bajo mis deseos corporales. Por eso mis amigos y mis hermanos que se acercan a la espiritualidad, siempre la religión te va a atacar, siempre te va a atacar. Cuando tú le dices a un religioso, a un hermanito, que no te vio por tantos años en la iglesia, hermano, ¿qué te pasó? ¿Por qué te fuiste de la iglesia? No, hermano, yo me fui, me retiré de la congregación, pero yo soy siempre de la iglesia de Cristo, pues hermano, la iglesia, la novia del Cordero que está en todas las naciones, y la iglesia no es exclusivista, hermano. No estoy hablando de una iglesia chilena nomás y la iglesia argentina, no, es que la iglesia argentina es argentina. Dios va a venir a buscar a su iglesia que es chilena, pues, hermano. Eso es tener el cerebro bloqueado, hermano. Bloqueado totalmente. Hermano, tanto tiempo no te he visto en la iglesia y ¿qué está ahí? No, estoy buscando a Dios. Ya, pero la Biblia dice que hay que congregarse. Por eso, pues, donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él estaría en medio. No, es que usted se tiene que someter a un pastor, usted tiene que tener cobertura. ¿Y dónde dice eso? Yo desde los 5 años desde que aprendí a leer, estoy leyendo la Biblia. ¿Y dónde me dice que yo tengo que tener cobertura? Que usted interpretó de esa manera es un asunto de interpretación. La iglesia no nació en Pentecostés, la iglesia, la congregación nació, fue reunida en el monte Sinaí y es totalmente hebrea. Y antes de que se reuniera en el Sinaí estuvo esclava en Egipto. Y antes que fuera esclava en Egipto vivía en el Medio Oriente, partiendo por Abraham, Isaac y Jacob, y antes de ellos había toda una dinastía de hijos de Dios que venían de la línea de Set. Entonces, cuando nosotros hablamos, y esto, hermano, es porque está bien fundamentado con la escritura, a ti un religioso no te va a dar vuelta jamás cuando tú tienes la escritura a tu paso. Cuando tú eres una persona que está estudiando, cuando tú eres una persona no que estudia para atacar, sino que estudia para aprender, para esforzarse, no te pueden pillar. Entonces, cuando hablamos de este sentido, hermano, estamos hablando de un acercamiento y te dice la religión, pero ¿cómo va a estar buscando? Hermano, eso es brujería. Está estudiando, ¿qué dijo misticismo hebreo? No, hermano, eso es brujería, hermano. Usted se verá al infierno, hermano. Eso es brujería, está prohibido. Dice Dios que está prohibida la adivinación. ¿Y quién está adivinando acá? Si los que adivinan son ellos, pues. Ellos sacan conclusiones cuando viene alguien nuevo, sacando la suerte. Entonces, la religión siempre te va a atacar. ¿Por qué? Porque la religión tiene configurada la palabra kedeshá, que es prostitución religiosa. Cuando tú te quieres salir de la religión, de la kedeshá, y quieres ser kedushá, con la letra hebrea que falta, lo que es sagrado, cuando dice el Creador, vosotros me seréis un pueblo santo, eso dice kadosh. ¿Mm? Un pueblo santo, kadosh. Y ustedes van a ser un pueblo apartado para mí. Y dice, ustedes van a ser kedushá, santidad. Pero siempre la religión te va a atacar. ¿Por qué? Porque ella robó las mismas palabras, solamente que le falta una, y es una imitación a la santidad. Es una imitación, una cuestión híbrida, un monstruo. Entonces, en este sentido,
siempre un religioso siempre va a criticar a una persona que se dedica a la santidad, siempre. Y tiene una deformación que todo lo que es religión siempre está vinculado a problemas sexuales. Siempre, hermanos. Siempre vaya a haber escándalos de corte sexual. Vas a ver escándalos de pedofilia, vas a ver escándalos de fornicación, vas a ver escándalos de adulterio, vas a ver siempre vinculado al tema sexual en la religión. Y la pregunta es ¿por qué? Siempre he dicho esto, hermanos, y esto es, ustedes van a ser testigos de esto. Los grandes problemas de las iglesias y de la religión siempre son problemas sexuales, más que cualquier otro problema, más que el robo, más que el dinero, más que cualquier cosa. Lo que más abunda en una religión son temas de perfil sexual. ¿Por qué? Porque dentro de la palabra kedeshá significa prostitución religiosa. Por eso, hermano, esa es la respuesta. Por eso cuando alguien en la iglesia quiere salirse, porque quiere ser kedushá y no kedeshá, quiere ser kedushá, una persona apartada, siempre ellos te van a hacer la guerra porque te quieren ver embarrado, te quieren ver igual que ellos. Entonces ya te molestan y te dicen santurrón, que la mucha letra mata, puras estupideces. Porque te quieren ver a ti de esa manera. Entonces, cuidado con esto. Kedeshá significa prostitución religiosa. Kedusha significa santidad, apartado, apartarse, sagrado. Lo curioso es que a Kedeshá, a Kedusha, que es sagrado, santidad, al quitarle una sola letra, inmediatamente se transforma en Kedeshá, que es prostitución religiosa. Entonces, ¿qué significa? Que la Kedeshá es la sombra de la Kedushá, que es la santidad. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de la santidad y de la espiritualidad, inmediatamente podemos caer en esta red de religión. Sí, hermano. ¿Por qué nosotros celebramos el 9 de Av? ¿Por qué en estos momentos ya bajó el sol? Ya entramos oficialmente al 9 de Av, que el Creador tenga misericordia de nosotros, porque Él en el 9 de Av hace un ajuste de cuenta con todos nosotros, que hemos sido testigos y muchas veces hemos sido cómplices por no hablar la verdad en las congregaciones, por no decir, ¿sabe qué? Esto es mentira, esto no puede ser. ¿Qué es lo que hacen? Te echan de la iglesia. No importa, hermano, no importa, hermana, si te echan de la iglesia. No eres el único, no vas a ser el único y tampoco vas a ser el último. El Creador está sacando un pueblo de sacarlo de esta prostitución religiosa y le añade una letra más de su poder y ahora se forma Kedushá, apartado, santo, santidad. Así que no te preocupes, hermano, si tanto que te molestan, tanto que te critican. No te preocupes por eso. Tú preocúpate de hacer las cosas bien, acércate al Creador, acércate a Él, sin intermediarios humanos. Acá en el grupo de WhatsApp, en el grupo que por misericordia del Creador estamos estudiando, los hermanos saben muy bien que aquí no hay ningún líder. Yo no soy ningún líder. Soy un compañero más de curso, nada más. Que compartimos herramientas, que compartimos algunas cositas, sí, pero nada más. El Creador bendito sea por siempre, nos está llamando a salir de la religión. Nos está llamando a salir de esa querellá, de esa prostitución sagrada, salir de la gran Babilonia, hermano. Hoy día vemos, o sea, en este audio estudio estamos viendo solamente un aspecto de la gran Babilonia. No hemos visto el estudio real de la gran Babilonia porque son hartas clases. La verdad es que son hartas clases. Estamos viendo solamente un aspecto basado en por qué el Creador hoy día nos dice, ustedes quemaron mi casa antes que viniera el babilonio, antes que vinieran los romanos, después cuando fue el templo de Herodes.
¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Y esta es una pregunta que todos se pueden hacer. ¿Qué podemos hacer entonces en el 9 de Av, hermano? ¿Qué es lo que hacemos en el 9 de Av? O sea, este día que va a estar todo mañana hasta la caída del sol. Y hay algunos que dicen que se extiende un día más. Pero hay algunos que dicen, no, no, solamente el 9. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eh, ¿Puedo leer? ¿Puedo estudiar? Sí. Estudia, lee, investigate, reflexiona. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Soy testigo de la degeneración que tienen los líderes? ¿Soy yo testigo de eso? ¿Yo soy cómplice que el pastor se puede meter con cualquier mujer, siendo que es casado y la señora sabe y quiere guardar silencio? Esos son lugares malditos, hermano. ¿Sabe por qué digo maldito? Son malditos porque tienen maldición. El Creador nunca va a aprobar eso. Eso es abominación. Si no, lea a los profetas. Aquí no me vengan con, ay, que Jesús perdona, hermano. No, tú tienes que arrepentirte, convertirte. Yo me tengo que convertir, me tengo que arrepentir. No tengo que justificar el pecado se tiene que denunciar. Y obviamente que el que denuncia el pecado tiene que denunciarlo siempre con poniéndose él como no una persona que va a quedar inmune al pecado. Como los profetas, ellos nunca denunciaron para que la persona muriera, sino que lo hacían con toda la autoridad y con todo el amor, como pensando que ellos podían estar en ese lugar. Hoy día, hermanos, ¿qué es lo que puede hacer uno? Reflexionar y decir, Creador, ¿sabe qué? Yo profané mi templo, mi cuerpo, yo lo he profanado. Yo no tenía idea, Creador, que estas cosas de la sexualidad y todo eso realmente me trae consecuencias malas. Yo no tenía idea. Ahora que escucho a este hermano, yo te quiero pedir perdón. Ya el hecho de que empieces a reflexionar así, el Creador puede hacer algo contigo y te puede poner una letra para que tú, en vez de ser Kedeshá, te transformes en Kedushá. Hoy día estos mensajes no son populares, hermano. ¿Tú crees que cuando estuve en la radio durante 8 años en el ministerio radial, tú crees que yo tenía rating por decir la verdad? Y con el grupo de amigos que teníamos a hacer estos programas nocturnos y a veces en el día, diurno, hacíamos programas cuando no existía el YouTube ni nada de estas cosas. ¿Tú crees que eran programas populares? ¿Tú crees que alguien nos llamaba por teléfono? Pero anda tú el programa que venía siguiente. Vamos a orar por la bendición. ¿Cuántos quieren recibir bendición? Los teléfonos saturados de llamados, pues hermano. Hasta fax en esos tiempos. ¿Por qué? Porque esos programas esos son lo que vende, hermano. Eso es lo que hace Babilonia, es vender. Vender bendiciones, vender indulgencia. Pero cuando te hablan la verdad no te gusta, ¿no? ¿A quién le gusta la verdad? ¿A quién le gusta que le digan, sé que esto está malo, hermano? Nadie, pues, hermano. Pero llega un momento que uno reflexiona y dice, ya, está bueno, ya, pues, está bueno, ya es suficiente. El bendito sea, tenga misericordia de nosotros este 9 de Av. Y como conversaba con mi esposa hoy día, ¿qué es lo que puede hacer en el 9 de Av? Bueno, nosotros les recomendamos que puedan ver películas bíblicas y sobre todo la película Jeremías. Está en internet, la que no encontré es la versión latina, pero hay una versión española. Entonces, si a alguno no le gusta, chuta, intente por último, no sé, conseguírsela, descargarla. Hay una película que voy a dejar ahí, aunque esté en español de España y no español de Latinoamérica. Por último, reflexiones acerca de Jeremías. Si no quiere ver películas, no importa. Este día usted puede ver películas bíblicas para hacer reflexionar. Puede leer Salmos, puede leer el libro de Lamentaciones, aunque sea un capítulo. Pensar, imaginar, decir, Creador, sí, yo soy cómplice, Creador.
Usted eso tiene que decirle, sí, yo estoy en una congregación y he sido realmente cómplice de estas cosas. Yo veo y me hago loco nomás. Yo veo y yo digo, no, yo voy a buscar al Señor, nomás que sí te dicen. No, usted viene a buscar a Dios nomás, hermano. Usted no se meta en los problemas del pastor, en los problemas de la pastora, que a la pastora le gusta a los jovencitos, le gustan los coristas. Usted no se meta nomás, hermana, porque usted tiene que buscar al Señor, hermana. Al Señor de la noche, mitad hombre y mitad animal. A ese Señor sirven, no al Señor todopoderoso, al grande, al santo bendito. Cuando la gente tiene miopía espiritual y dice, no, hermano, yo busco al Señor nomás. Tú eres cómplice, inmediatamente. Porque tú sabes la verdad. Tú sabes que eso está mal. Tú eres cómplice. Y como cómplice, pagas como cómplice. La gente me está diciendo, ¿usted quiere que yo me salga? ¿Y quién te dijo eso? Tú eres cómplice. Si tú quieres quedarte, quédate. Eso es tu decisión. Nosotros no decidimos por ti, hermano, hermana. Esa decisión la toma usted. Usted es bien hombrecito, usted es bien mujer. Usted es la que toma la decisión. Yo aquí estoy solamente hablando, compartiendo lo que la Sagrada Escritura me dice. Eso es lo que digo, nada más. Y no piensen que yo, ay, aquí yo soy puritano, el más puro, o que yo no tengo debilidades y que yo no lucho contra eso, o no le pido al Creador que me ayude a controlarme. Usted piensa que soy como un robot. No, hermano. Todos estamos en pedirle al Creador que nos ayude a nosotros a que nos enseñe a controlar todos nuestros impulsos. Antes de finalizar, hermanos, decirles que si la casa del Señor, del Todopoderoso, del Boreolam, del Creador, fue destruida, fue porque el Creador la permitió. ¿Y por qué permitió? Para darle un escarmiento a nosotros. Con la pandemia, y con esto finalizo, con la pandemia muchas iglesias se cerraron. ¿Qué crees tú que dijeron los que quedaron ahí a medio morir saltando? Como decimos acá coloquialmente en chileno. La culpa es de los hermanos, por hermano. Los hermanos no venían a la iglesia, por eso que Dios cerró la iglesia, porque los hermanos no quieren venir. No, estoy muy equivocado tú. Estás terriblemente equivocado. ¿Sabes por qué cerraron la iglesia? Porque el Creador la encontró corrupta. Porque las religiones son corruptas. Porque las religiones son Kedeshá. No son Kedushá. Y yo esto lo tengo que tomar en cuenta y decir, si cerraron la iglesia, no fue por culpa de los hermanos porque no iban. Es porque los hermanos están despertando, hermano. Es porque las hermanas están despertando. Viene la voz, viene un fuego, viene una liberación y de hecho ya lo estamos viendo. Mucha gente de la religión en masas, éxodos, éxodos sociales, hermano, éxodos espirituales de gente que se está saliendo de las religiones. Y son miles y miles y miles y millones que están haciendo lo mismo y se están dando cuenta que es una pura pérdida de tiempo. Usted tiene que buscar a Dios y solamente a Él. Nosotros queremos nuestro Mesías, Jesús de Nazaret o Yeshua, y creemos que Él es el intermediario, no un intermediario humano como un pastor, un obispo, un rabino, lo que sea. No. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, dice, y no hombre de humano, él dice hombre de la figura de Adán, el perfecto. Así que el Creador les bendiga, hermanos, para poder hacer reflexión, porque eso es lo que significa Tisha B'Av, reflexión. Significa el poder realmente interiorizarse y decir, soy Kedeshá, una, una prostitución religiosa, o realmente soy Kedushá, que es santidad, un pueblo apartado
para el Creador. Le agradezco de antemano al que se haya tomado el tiempo para estudiar y le agradezco también por compartirlo. Ustedes ya saben, nos pueden encontrar ahí en los sitios de redes sociales para poder recibir más información y que el Creador nos ayude este día, nos dé fuerza y podamos meditar, reflexionar. Muchas bendiciones, mis hermanos.